El tema de hoy yo creo que es un tema bastante difícil, pero vamos a intentar tratarlo. 1154. 1154 son las jóvenes, adolescentes, las chicas que están embarazadas en nuestro sistema educativo. Eso no quiere decir que no sean más de 1154, porque hay muchas jóvenes que están fuera del sistema escolar. De estas 1154, 112 son víctimas de violación y 28 son víctimas de incesto. En caso de que esas 1154 jóvenes estuvieran teniendo relación con personas mayores de edad, entonces en todos los casos estaríamos hablando de violación. Miren, según los datos del Ministerio de Educación, 3.414 uniones tempranas tenemos en el sistema educativo dominicano. 3.105 jóvenes son madres y 1.158 jóvenes son padres. Cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros estamos hablando de que con esta situación, nosotros estamos prolongando el círculo vicioso de la pobreza y de la miseria en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. La pregunta que hay que hacerse y que hay que hacerle al Ministerio de Educación y que hay que hacerle a toda la sociedad es cuántas y cuántos de esos jóvenes desertan del sistema escolar de la República Dominicana al momento de estar en un proceso de embarazo. Yo no sé hasta qué momento nosotros vamos a seguir obligando a nuestros jóvenes a permanecer en la ignorancia. Y yo digo eso porque lo único que puede solucionar o traer una solución viable a mediano y largo plazo en la sociedad dominicana con este tema es la educación sexual. Nuestro país encabeza la tasa de embarazo adolescente en toda América Latina junto con Nicaragua. Y lo que estamos teniendo es una epidemia que ya no es silente y que afecta a toda la sociedad dominicana. Y cuando yo me refiero al tema de la educación sexual, lo hago porque hay mucha gente, o hay más bien una mal concepción, en donde se cree que la educación sexual incita al acto sexual. Y es todo lo contrario. La educación sexual es el primer paso que hay que dar para prevenir el embarazo, sobre todo en adolescentes, y las relaciones a destiempo o a temprana edad. Por ejemplo, la educación sexual vista desde el punto de vista científico, lo primero que hace es ayudar a los jóvenes a conocer su propio cuerpo. Mire, usted no puede desarrollarse como una persona normal, como una persona feliz, como una persona sobre todo saludable, si usted no es consciente de su propia anatomía. Que eso es lo que, con eso es que usted anda toda su vida, con su cuerpo. Entonces, visto desde el punto de vista científico, lo que hace la educación sexual es, primero, dar un paso para que los jóvenes conozcan su cuerpo, conozcan lo que tienen. Segundo, ¿qué hace la educación sexual? Le brinda herramientas a las niñas y a los niños para poder identificar escenas, patrones conductuales o actuaciones de violencia. Y como permite identificar esas actuaciones de violencia, permite que se prevengan también, permite prevenir esas actuaciones de violencia. Entonces, nosotros no podemos permanecer en el ostracismo como sociedad, simple y llanamente porque se tiene algún tipo de temor con este tema de la educación sexual, tal vez no vista desde el punto de vista científico. Pero, por otra parte, la educación sexual lo que hace es mejorar la comunicación familiar porque elimina tabúes en nuestro país. Lo que hace es mejorar la comunicación familiar porque al momento de que un joven o una joven es consciente de cuál es su realidad en términos no solamente anatómicos, pero sobre todo de relaciones sexuales, inmediatamente se hace consciente de las consecuencias que se generan a partir de una actuación como esa. Pero en un país en el que las jóvenes comienzan a estar sexualmente activas en promedio a partir de los 14 años, mire, darle la espalda o hacerse de la vista gorda no va a resolver en lo absoluto el problema. Pero además, esos niños y niñas que nacen de un embarazo adolescente, ¿qué ustedes creen que va a pasar con ellos? Reproducen los patrones conductuales aprendidos, pero también en muchas ocasiones
es el barrio que los cría. Porque esas madres jóvenes no tienen ningún tipo de capacidad, ni siquiera emocional, ni muchas veces físicas, de poder criar a un niño, a una niña. ¿Qué capacidad mental, qué capacidad emocional, qué capacidad psicológica puede tener una madre de 16 años, de 15 años, de 14 años? Bajo ninguna circunstancia, al menos que sea en un caso excepcional, el resultado de la crianza de esos niños va a ser positivo. Porque la influencia que van a recibir no es la influencia adecuada. Pero además, después que esas niñas comienzan a tener embarazos, ya eso sigue como un patrón conductual constante. Constante. O sea, no crean ustedes que van a tener un niño o una niña y después ya eso se terminó. No, ya, bueno, hay que seguir con la procreación. Entonces yo creo que nosotros como sociedad estamos siendo demasiado irresponsables con una verdad que nos está dando en la cara todos los días. Y nadie quiere tocar este tema porque es un tema que políticamente, que socialmente genera mucha controversia. Pero los casos que nosotros hemos visto, lo que la evidencia señala, es que en países muy parecidos al nuestro, en América Latina, cuando se ha comenzado a implementar la educación sexual desde el punto de vista científico, de manera sistemática, en el método escolar, en el método pedagógico, lo que ha hecho es reducir drásticamente los embarazos en adolescentes. Entonces, nosotros tenemos una situación grave en nuestro país, que es un país todavía, claro, de cara al 2035 va a variar, pero todavía es un país mayoritariamente joven, con un índice de desempleo en la juventud que supera el 31%, con más de 500,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son ninis no porque estudian ni trabajan, sino porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Entonces, y tenemos, digamos, estamos encabezando la tasa de embarazo en adolescentes en toda América Latina. ¿Cuál es el futuro que nosotros podemos brindarle a nuestras niñas y a nuestros jóvenes que desde temprana edad nosotros como sociedad aportamos a su condena, a su prolongación del círculo vicioso de la pobreza y de la miseria? ¿Cuál puede ser el resultado? Sino otro que lamentablemente, fatídico y negativo, no solamente para las adolescentes y esos jóvenes, sino también para los niños que nacen a destiempo, que los cría el barrio y que al final reproducen un patrón conductual que los condena durante toda su vida a la miseria. Cambio y fuera.